En el video anterior comenzamos a discutir el capítulo 11. Ya vimos a Persia y a Grecia en esta profecía, y nos quedamos cuando Roma entra en escena. Vimos que Roma es introducida primeramente en un paréntesis en el verso 14, en tiempos de Antíoco III, pues es en esa época cuando Roma entra en el escenario en que el pueblo judío se encontraba, pero aún no convierte el reino seleucida en provincia de Roma. Eso ocurrirá en el verso 16, cuando Pompeyo finalmente disuelva la dinastía seleucida y anexe lo que queda de su reino, incluyendo Judea, a la República de Roma. Nos quedamos en el verso 17. Y decidirá venir con el poder de todo su reino, y hará alianza con aquel, y aquel le dará una hija de mujeres. Si Roma es quien decide venir con todo el poder de su reino, ¿para dónde es que viene? ¿Quién es aquel con quien hará alianza? ¿Y quién es aquel que le dará una hija de mujeres? Si vamos para atrás al verso 15, allí vemos al rey del norte, Antíoco III, viniendo, levantando baluarte y tomando la ciudad fuerte. Y termina el verso diciendo que los brazos del sur no podrán resistir ni sus mejores guerreros ni sus fortificaciones. Este pasaje es un pensamiento completado. Cuando habla del rey del norte termina diciendo que tomará la ciudad fuerte. Y cuando habla del sur termina diciendo que sus fortificaciones no podrán resistir. Esta es una manera de escribir que es muy común en la Biblia, la repetición. Decir la misma cosa de dos formas diferentes. Si el verso 15 es un pensamiento completo, entonces el verso 16 no nos debe hablar de la misma cosa. O sea, no nos va a hablar del rey del norte venciendo al sur. Ya ustedes saben de quién está hablando el verso 16 porque lo dijimos en el video anterior. Pero estamos desmenuzando estos pasajes para ver si logramos encontrar las respuestas que buscamos y entender el verso 17. Primero notemos que en el verso 15 se menciona a una persona, el rey del norte. Pero en ningún lado se menciona al rey del sur. Solo se menciona al sur de forma genérica. El verso 16 habla del que vendrá contra él. ¿Contra quién? Pues contra la última persona que se menciona, que es el rey del norte. Sabemos que el que vendrá contra el rey del norte no es el rey del sur, porque el rey del sur nunca recuperará la tierra deseable. La tierra deseable, o sea Judea, permanecerá en manos de los seleucidas hasta que Roma venga y la convierta en provincia. De modo que el que vendrá es Roma y viene contra el reino seleucida. Entonces llegamos al verso 17. Y decidirá venir con el poder de todo su reino y hará alianza con aquel, y aquel le dará una hija de mujeres. La pregunta es, ¿este pasaje es una repetición del pensamiento del verso 16 o es otro pensamiento diferente? Si es una repetición del verso 16, entonces estaría diciendo que Roma decidirá venir contra el reino seleucida. Habría que ver entonces cómo se cumple el resto del verso en la historia. La verdad es que no hay ningún evento histórico entre Roma y el reino seleucida que podamos identificar como un convenio, y todo ese asunto de dar una hija de mujeres. Además, el verso 17 lo que está diciendo es que Roma decidirá venir con todo el poder de su reino, obviamente, hablando de venir con la intención de conquistar y anexar, pero que en lugar de conquistar y anexar, hace un pacto. Esto obviamente no es lo que sucedió entre Roma y el reino seleucida. Con el reino seleucida, cuando Roma se decidió a venir, vino y punto. Esto nos deja entonces con una sola opción, y es que a donde Roma se decide venir es a Egipto. Ya conquistó y se anexó el reino del norte, el reino seleucida. ¿Qué otro reino le queda sino el reino del sur? O sea, Egipto. Bueno, hay otra opción. Algunos intérpretes de las profecías niegan que sea Roma de quien se habla a partir del verso 16, sino que continúan refiriéndose a Antíoco III, e interpretar el verso 17 como una referencia al acuerdo de paz entre Antíoco III y Ptolomeo V, después de la Quinta Guerra Siria, donde Ptolomeo V tuvo que casarse con Cleopatra I, hija de Antíoco III, algo parecido a lo que hiciera Ptolomeo II con Antíoco II, cuando lo obligó a divorciarse y casarse con Berenice. Pero el verso 17 dice, decidirá venir con el poder de todo su reino, y hará alianza con aquel, y a aquel le dará una hija de mujeres. Si el que decidirá venir con el poder de todo su reino es Antíoco III, y aquel con quien hará una alianza es Ptolomeo V, entonces debería ser Ptolomeo V quien diera una hija de mujeres a Antíoco III, y no Antíoco III a Ptolomeo V, que fue lo que realmente sucedió en la historia. Además, en el verso 15, ya vimos que Antíoco III derrota a Ptolomeo V en la Quinta Guerra Siria. ¿Quién es entonces el que viene contra Antíoco III en el verso 16? No hay otro sino Roma. Después del bronce viene el hierro. Después del leopardo con 4 cabezas viene la cuarta bestia. Después de los 4 cuernos viene el cuerno que crece hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra deseable. Ya Roma fue introducida en el paréntesis del verso 14.
y ya entró de lleno en la profecía en el verso 16. ¿Cómo entonces va la profecía a volver 100 años para atrás a Antíoco III? No puede ser. Tiene que continuar hacia adelante, siguiendo el orden cronológico de los eventos históricos. Ese que decidirá venir con el poder de todo su reino no es otro sino Roma. Y cuando Roma finalmente decidió venir con el poder de todo su reino, fue durante la época del triunvirato de Craso, Julio César y Pompeyo. Eso fue mucho después de Antíoco III. De modo que la alianza de que habla el verso 17 no puede ser una referencia al pacto entre Antíoco III y Ptolomeo V. Antíoco III es el último rey seleucida que se ha de mencionar. A partir del verso 16, de quien se va a estar hablando es de Roma. Ya el imperio seleucida ha quedado fuera de esta profecía. Ahora el asunto es entre Roma al norte y Egipto al sur. La alianza de que habla el verso 17 es entre Egipto y Roma. Y la hija de mujeres que menciona el verso 17 es a la verdad Cleopatra, pero no Cleopatra I, hija de Antíoco III, sino Cleopatra VII, hija de Ptolomeo XII. Resulta que para la época del triunvirato, que es hasta donde ya nos trajo el verso 16, y no hay razón para volver atrás en la cronología, el rey de Egipto era Ptolomeo XII, padre de Cleopatra VII, que fue sacado del trono y sustituido por su esposa Cleopatra V y su hija Berenice IV. Ptolomeo XII entonces vino a dar a Roma, donde estuvo sobornando políticos romanos para que le ayudaran a recuperar el trono, y su hija Cleopatra la acompañó. Ella tendría unos 14 años cuando vio a Julio César por primera vez. Con la ayuda de Roma, Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, volvería a ser faraón de Egipto. Su esposa Cleopatra V ya había muerto, y su hija Berenice IV, que reinaba sola para entonces, fue depuesta y llevada a Roma. Ptolomeo XII murió en el año 51 a.C., dejando a Cleopatra, ahora de 18 años, y a su hermano Ptolomeo XIII, de 10 años, como sucesores. Como los faraones griegos habían adoptado la misma costumbre de los faraones en tiempo de Moisés, Cleopatra tuvo que casarse con su hermano para poder reinar. Cleopatra, por supuesto, le dio el codo a su hermanito y era ella quien gobernaba Egipto. Pero su hermano no tendría 10 años para siempre, y Cleopatra terminaría huyendo de su hermano. Pero esos eran los años en que el triunvirato de Pompeyo, Craso y Julio César llegaba a su fin. Los políticos de Roma habían logrado enemistar a Pompeyo y Julio César, y ambos se encontraban en guerra. Un derrotado Pompeyo, huyendo de Julio César, llegó a Egipto, que se encontraba en medio de la guerra civil entre Ptolomeo XIII y Cleopatra. Y Ptolomeo creyó que dándole muerte a Pompeyo se congraciaría con Julio César, y Julio César entonces lo apoyaría en contra de Cleopatra. Pero a Julio César no le gustó para nada que le entregaran la cabeza de quien no solo fuera su amigo en otros tiempos, sino el viudo de la fenecida hija de Julio César, quien había muerto precisamente dando a luz un hijo a Pompeyo. Julio César definitivamente no confirmó a Ptolomeo XIII como faraón, sino que pidió reunirse con él y con Cleopatra. Por temer a su hermano, Cleopatra fue a Julio César de noche, escondida y enrollada en una alfombra. Cleopatra se ha hecho famosa por su belleza, pero hay muchas estatuas de ella que atestiguan que no era tan bella como se dice. Más que bella, lo que tenía era astucia, y sobre todo, sabía que dependiendo de cómo lo pidiera, una muchacha joven podía conseguir cualquier cosa de un hombre viejo. Y dado que Julio César no estaba muy contento con Ptolomeo por la muerte de Pompeyo para empezar, era de esperarse que tomara el lado de Cleopatra. Cleopatra se convirtió en la amante de Julio César, quien se quedaría un tiempo en Alejandría, leyendo grandes cantidades de libros y disfrutando de los placeres con su joven amante. Ahora, además de decir que haría alianza con Egipto, y que Egipto le daría una hija de mujeres, el verso 17 dice algo más: para destrucción de su reino. Esto no terminaría con felices para siempre. Otro detalle adicional, si es que usted mismo no lo ha notado aún, es que la profecía misma no usa la frase rey del norte en toda esta sección. Solo inferimos por la forma en que está escrita el texto. Pero la última vez que se usa la frase rey del norte es en el verso 15, donde claramente se está hablando de Antíoco III. Y no se volverá a usar sino hasta que lleguemos al anticristo. Ya en el verso 16 de quien se habla es de uno que habría de venir contra él, o sea, contra Antíoco III. Y como ya dijimos, ese que habría de venir es Roma. Después del verso 15, no se vuelve a mencionar rey del norte alguno. En la profecía de Daniel solo se le llama el que vendrá contra él. Son los teólogos que han estudiado estas profecías desde siglos quienes le siguieron llamando rey del norte. Pero no porque la Biblia le llame así, sino porque se infiere, porque Roma también está más al norte que Egipto y Palestina. No estoy diciendo que sea incorrecto llamar a Roma rey del norte, lo que estoy diciendo es que la Biblia misma hace una diferencia entre el rey del norte, del verso 15 para atrás, y el que habrá de venir del verso 16 en adelante. Y esto es otro indicador más de que ha ocurrido una transición. Los reyes seleucidas han quedado atrás.
y ahora el protagonista es Roma. Verso 18. Después decidirá ir a las ciudades marítimas y tomará muchas. Esto sin duda se refiere a las conquistas militares de Julio César, pero un príncipe detendrá su afrenta y le devolverá su oprobio. Aunque muchas versiones traducen esta palabra como príncipe, la palabra que aquí se usa no es la palabra zar de la que tanto hablamos en el video anterior, sino una palabra que más bien puede traducirse como un comandante, y que bien puede referirse a Pompeyo, cuando salió con un grupo de senadores romanos y le quitaron a Julio César sus poderes. Pero como ya hemos hablado de la muerte de Pompeyo, puede que a alguno le parezca que estamos volviendo para atrás en la cronología. Así que repasemos nuevamente desde el verso 15 para estar claros con la cronología. Verso 15. Vendrá pues el rey del norte, Antíoco III, levantará baluarte y tomará la ciudad fuerte, que es la ciudad de Tiro, donde Antíoco III derrotó definitivamente al ejército egipcio, y los brazos del sur, o sea Egipto, no podrán ofrecer resistencia, ni sus mejores guerreros, ni habrá fortificación que pueda resistir. Verso 16. Y el que vendrá, Roma, contra él, Antíoco III, hará a su antojo, y no habrá quien se le pueda parar delante. Roma vendrá contra Antíoco III y hará su antojo, y se establecerá en la tierra deseable, o sea Judea, y tendrá poder para consumirla. En el verso 17 continúa hablando de Roma, y dice que decidirá venir con el poder de todo su reino, pero ¿a dónde? Ya en el verso 16 disolvió el reino seleucida, y se estableció en Judea. ¿A dónde entonces habrá de venir? Continúa el verso diciendo, y hará alianza con aquel. ¿Con quién hará alianza? La respuesta a esta pregunta está en la última frase. Y aquel le dará una hija de mujeres. ¿Con quién hará alianza? Con aquel que le dará una hija de mujeres. ¿Quién fue el que dio una hija de mujeres? Pues Egipto a Roma. Entonces debemos entender que Roma decidirá venir con el poder de todo su reino a Egipto y hará alianza con Egipto, que le dará una hija de mujeres, que es Cleopatra VII. Ya en la mente de los políticos de Roma se había cocinado la idea de convertir a Egipto en una provincia de Roma. Cuando Ptolomeo XII se apareció por allí, con su hija de 14 años, procurando sobornar políticos para que le ayudaran a recuperar el trono. Pero el verso 17 dice que decidirá venir, pero no dice que la tomaría. Para ese tiempo, todavía estamos en la época del triunvirato de Pompeyo, Craso y Julio César. De modo que manteniendo el orden cronológico, el verso 18 nos está diciendo que en lugar de anexarse a Egipto, Roma, en este caso Julio César, se va a conquistar otros territorios y deja a la monarquía de los Ptolomeos seguir existiendo, bajo la protección de Roma. Verso 18. Después decidirá ir hacia las ciudades marítimas y tomará muchas. Esto sin duda se refiere a las conquistas militares de Julio César, especialmente la conquista de Galia, en el año 52 a.C., que era lo que hoy comprende Francia, Suiza y los Países Bajos, y parte de Alemania, extendiendo los límites de la República hasta las costas al norte de Europa. Note que aquí, además de decidir ir, también dice que tomaría muchas. Pero cuando habló de Egipto, solo dice que decidirá venir, pero no dice que tomaría. ¿Qué evento sucedió después de la conquista de Galia por Julio César? Pues que mientras Julio César estaba peleando en la Galia, Pompeyo se alió con el bando del Senado opuesto a Julio César, y en el año 50 a.C. despojó a Julio César de sus poderes y le exigió que desbandara su ejército. De modo que el príncipe de que se habla es Pompeyo, quien detendrá la afrenta de Julio César y le devolverá su oprobio. Ahora, cuando dice que detendrá, no se refiere a que lo detendrá definitivamente, pues eso no ocurre sino en el verso 19. Lo que se detiene es la afrenta de Julio César hacia las costas o ciudades marítimas, o sea, las conquistas militares de Julio César. ¿Por qué se detienen? Porque comienza la guerra entre Pompeyo y sus aliados contra Julio César. Pero ella no permanecerá ni tendrá éxito. Cleopatra de seguro ya se visualizaba como reina de todo el mundo conocido, pero no tendría éxito. Esta parte del verso es una proyección hacia el futuro. Simplemente está diciendo que al final ella no tendría éxito. Verso 19. Entonces decidirá regresar a la fortaleza de su tierra, pero allí tropezará y caerá, y no será hallado más. Cuando Julio César estaba luchando en la Galia y recibió la orden de desbandar su ejército y regresar a Roma, Julio César se dirigió a Roma, pero no después de haber desbandado su ejército, sino con todo su ejército con la idea de tomar Roma. Pompeyo y sus aliados huyeron de Roma y fueron perseguidos por Julio César hasta que Pompeyo llega a Egipto y es asesinado allí. Pero el verso 19 termina diciendo, pero allí tropezará y caerá, y no será hallado más. Allí es Roma, la fortaleza de su tierra,
Después de la muerte de Pompeyo, Julio César regresó victorioso a Rostro, donde fue nombrado dictador por un periodo de 10 años. Nunca antes alguien había sido nombrado dictador de Roma por un periodo tan largo. Cleopatra tuvo un hijo de Julio César, al cual llamó Cesarión, y se quedaba a vivir a las afueras de Roma. Era el secreto que todos sabían. Y así comenzaron las intrigas. Algunos comenzaron a temer que Julio César tuviera demasiado poder. Como dictador, era el máximo líder político. En el ámbito religioso era el Pontífice Maximus. Y también contaba con la lealtad del ejército y la popularidad del pueblo. Los políticos comenzaron a conspirar contra él para defender la república, lo que en realidad significaba defender sus propios poderes políticos. La popularidad de Julio César entre las tropas y el pueblo no menguaba. No podían permitir que Julio César fuera dictador por 10 años y darle la oportunidad al ejército y a las masas de hacerlo rey, y que para colmo su heredero fuera mitad egipcio. Por eso el verso 19 termina diciendo: pero allí tropezará y caerá, y no será hallado más. Al siguiente año, marzo del año 44 a.C., Julio César se presentó ante el Senado, donde unos 60 senadores lo apuñalearon y golpearon hasta morir. El hijo de Cleopatra y Julio César llegó a ser rey de Egipto, pero no de Roma. Verso 20. Y lo sucederá en su trono uno que hará pasar cobrador de tributo para mantener la gloria de su reino. Roma continuó siendo república por algún tiempo, pero Octavio, nieto sobrino de Julio César por el lado materno, quien fue el heredero de los bienes materiales de Julio César, entró al mundo de la política y finalmente se convirtió en el primer emperador de Roma, bajo el nombre de Augusto César. Pero antes de que eso ocurriera, Cleopatra entraría nuevamente en escena. Sucede que Octavio, Marco Antonio y Lépido formaron lo que se conoció como el Segundo Triunvirato. Octavio gobernaba Italia, Galia y España, Marco Antonio gobernaba Egipto y Asia Menor, y Lépido sobre el resto de África. Con la llegada de Marco Antonio a Egipto, Cleopatra vio una segunda oportunidad de convertirse en la reina de todo el mundo conocido. El resto de la historia es bastante conocida. El triunvirato terminó en guerra entre Octavio y Marco Antonio, quien junto con Cleopatra terminó suicidándose en el año 30 a.C. Octavio eventualmente llegaría a ser el primer emperador de Roma bajo el nombre de Augusto César, reinando desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Este es el mismo Augusto César que mandó censar el imperio, cumpliendo así lo que dice el verso 16, de que haría pasar cobrador de tributos para mantener la gloria de su reino, mas en pocos días será quebrantado sin enojo y sin batalla. Augusto César murió de muerte natural en el año 14 después de Cristo, unos 18 años después del censo que provocó que Cristo naciera en Belén de Judea, conforme a las profecías. No fue asesinado ni murió en una guerra. Murió de viejo, sin enojo y sin batalla, como dice el texto. En este punto de la profecía es que la cosa se complica. Muchos logran concordar en sus interpretaciones hasta que llegan a este punto, y de aquí en adelante como que cada cual se va por un camino diferente. Incluso entre los historicistas suele ocurrir, pero es porque se olvidan de un elemento clave en la interpretación bíblica, y es que con la muerte de Cristo, todas las promesas y profecías sobre el pueblo de Israel son heredadas por el Israel espiritual, que es la iglesia. Ya la nación de Israel no es más el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios es la iglesia. Y de igual manera, así como la palabra Israel ya no se refiere al Israel literal, nombres como Babilonia, Egipto y cualquier otra nación que se mencione no debe tomarse literalmente. Esta explicación no sería necesaria si simplemente siguiéramos el mismo método de interpretación que hemos usado hasta ahora. Así como una vez Grecia entra en escena, no se vuelve a hablar de Persia, y una vez Roma convierte el reino seleucida en provincia de Roma, no se vuelve a hablar ya de los reyes seleucidas. Si en el verso 20 estamos hablando de Augusto César, y Augusto César es quien convierte a Egipto en una provincia de Roma, debemos entonces asumir que no se volverá a hablar más de Egipto. Ciertamente el nombre de Egipto continúa siendo mencionado en el resto de la profecía. La pregunta que debemos hacernos es, ¿debe interpretarse ese nombre literalmente? Verso 21. Y lo sucederá un vil, al cual no le correspondía la honra del reino, pero vendrá con paz y tomará el reino con halagos, y con la fuerza de una inundación serán barridos sus enemigos delante de él, y serán quebrantados, e incluso al príncipe del pacto quebrantará. El sucesor de Augusto fue Tiberio, y a primera instancia pareciera que los versos 21 y 22 se refieren a él, porque por ejemplo, el verso 22 dice, e incluso al príncipe del pacto quebrantará, y es durante el reinado de Tiberio que Cristo es crucificado. Yo mismo hasta hace poco creía que este pasaje se refería a la crucifixión de Cristo, y por ende también creía
que se estaba hablando de Tiberio. Pero recuerden que las profecías corren paralelas, y este pasaje tiene su paralelo en las profecías anteriores. Por ejemplo, Daniel 8:25 dice: y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior y tomará por sorpresa a muchos y los destruirá. Y hasta se levantará contra el príncipe de los príncipes. Y Daniel 8:11 dice: aún contra el príncipe del ejército se engrandecerá, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y ninguno de estos dos pasajes se refiere a Tiberio y a la crucifixión de Cristo, sino a la persecución de la iglesia por el anticristo. Este es el punto de la profecía en que el lenguaje se vuelve simbólico, pues comienza a hablar del anticristo. Pero no son símbolos interpretados a capricho, sino que son símbolos a los cuales hay que darle significados dados en la misma Biblia. De modo que cuando dice que quebrantará al príncipe del pacto, no significa que quebrantará físicamente al cuerpo de Cristo, sino que se refiere a la iglesia, que espiritualmente hablando es el cuerpo de Cristo. De paso, hablando de príncipe, ¿se acuerdan de Miguel vuestro príncipe? Pues Miguel vuestro príncipe es el príncipe del pacto, Cristo Jesús. Así que en el verso 21 dejamos atrás a la Roma de los emperadores y entramos a la Roma de los papas. Y el vil al cual no le correspondía el reino es el anticristo. Los obispos o ancianos eran los líderes locales de las iglesias. Nunca estuvo en el plan de Cristo que los ancianos fueran a la vez gobernantes políticos. Este pasaje bien puede entenderse como una referencia a la unión entre la iglesia y el Estado. Una cosa no corresponde con la otra, de la misma manera que el hierro no mezcla con el barro. Es una aberración, una mezcla que nunca termina en nada bueno. Cuando dice que vendrá con paz y tomará el reino con halagos, corresponde muy bien con la forma en que el obispo de Roma se convirtió en gobernante temporal, inmiscuyéndose poco a poco en la política y solapadamente aumentando su poder. Pero antes de que el anticristo pudiera consolidar su poder, algo tenía que suceder. Verso 22. Y con la fuerza de una inundación serán barridos sus enemigos delante de él, y serán quebrantados. Los enemigos barridos delante de él significa lo mismo que los 3 cuernos que son arrancados delante del cuerno pequeño. Y con la fuerza de una inundación serán barridos sus enemigos delante de él, y serán quebrantados. En otras versiones dice, como inundación de aguas. Cuando entremos al Apocalipsis veremos que en las profecías, las aguas significan naciones. En la visión del capítulo 7 vimos 4 bestias que surgen de un turbulento mar, que son 4 imperios que se levantan entre las naciones de la tierra. Y en Apocalipsis veremos al dragón que abre su boca, de la cual sale un río con el cual intenta destruir la iglesia. En ambos pasajes el agua representa naciones, y aquí también las aguas que inundan representan naciones. Son las naciones de la tierra que se ponen al servicio del papado. Recuerden que una de las características del anticristo es que el anticristo no tiene un ejército propio, sino que depende de que las naciones de la tierra pongan sus ejércitos a disposición de él. El anticristo no derribó ninguno de los 3 cuernos con su propia fuerza. Fueron gobiernos de la tierra quienes los derribaron. El anticristo no peleó las cruzadas con un ejército propio. Fueron los gobiernos de la tierra quienes estuvieron dispuestos a ir a pelear por el Papa. Ni tampoco el anticristo realizó la Inquisición con una fuerza militar propia. Fueron los gobiernos de la tierra quienes pusieron sus fuerzas a disposición de la iglesia de Roma. Y en el futuro se repetirá lo mismo. Los versos 21 y 22 son la introducción de la Roma papal. De modo que aquí en adelante estaremos hablando del anticristo. Todos los demás emperadores, la división del imperio y las invasiones bárbaras son pasadas por alto en esta última visión. Será Juan en el Apocalipsis quien se encargue de cubrir esa parte más detalladamente. Estamos ya en los pies de hierro mezclado con barro, y el cuerno pequeño ya ha surgido. Hasta que llegaremos en este video. En el próximo video entraremos de lleno en la parte difícil de entender de esta profecía, la parte que habla sobre el anticristo. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.